El día de hoy vamos a ver cómo descargar e instalar Google Chrome en Ubuntu de una manera muy sencilla para que puedas disfrutar de este excelente navegador de Google Chrome en Linux. Es por ello que te invito a que te quedes hasta el final del video porque hoy te voy a enseñar 7 sencillos pasos que consisten en la configuración correcta para que Google Chrome se instale en Ubuntu sin presentar ningún error y puedas comprobar por ti mismo la efectividad de esta técnica. Y sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué tal chicos? Como siempre les doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que ves uno de mis contenidos, te invito como siempre a que te puedas suscribir y activar la campanita para estar al tanto de los videos que subo cada semana, que te pueden servir bastante al momento de resolver problemas cotidianos que están relacionados con tu ordenador, celular, tablet o trabajos de Office. Y bueno, continuando ya con el video, en este caso, por ejemplo, si nosotros vamos al apartado de aplicaciones, podemos observar en su interior que no está instalado lo que viene a ser Google Chrome. Entonces, hoy vamos a ver cómo instalar en estos sencillos 7 pasos lo que viene a ser Google Chrome. El primer paso, seleccionar el terminal y añadirlo a favorito. Este es el paso fundamental si tú quieres instalarlo mediante el terminal. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos directamente al ejemplo para que puedas observar. Nos ubicamos en terminal y vamos a añadirlo donde favoritos. Ahora vamos con el segundo paso, que también es muy interesante. El segundo paso consiste en ejecutar el terminal para insertar los 4 comandos que verás a continuación. Esto también es muy sencillo este paso. Solamente ejecutamos el terminal y automáticamente se va a abrir una ventanita en la cual vamos a insertar el primer comando. Esto, como siempre, te lo voy a dejar también en la descripción del video para que puedas insertar ese comando y así se puede instalar Google Chrome en Ubuntu. Bien, aquí vamos a maximizar la pantalla y vamos a poner el siguiente comando: sudo apt install gdebi-core widget. Tal y como está en la imagen, tal como se encuentra aquí en el video, así tienes que pasarlo. Bien, tómate tu tiempo para que puedas escribirlo paso a paso, poco a poco. Y aquí el segundo paso también muy importante. Tienes que ingresar la contraseña, en este caso de tu sistema operativo, para validar el comando. En este caso es muy sencillo, solamente ingresas tu contraseña. Por ejemplo, yo voy a ingresar mi contraseña. Una vez que ingreso aquí mi contraseña, va a validar lo que viene a ser la instalación, en este caso de Google Chrome. Aquí vamos a apretar la letra S para confirmar la descarga, en este caso de Google Chrome, en la última versión. Entonces, una vez que confirmamos, tú puedes observar que va descargando la última versión de Google Chrome para Ubuntu. Bien, vamos a esperar un rato a que termine la descarga. Ahora vamos con el siguiente paso muy interesante. Vamos a ingresar el segundo comando que vas a ver a continuación. Este comando generalmente se encarga ahí de validar la descarga de Google Chrome en Ubuntu. Bien, ahora vamos a insertar el siguiente comando, que viene a ser el que se muestra en la imagen. Tal cual está, tienes que insertarlo para descargar por la versión de 64 bits, pero también en este caso puedes descargar la de 32 bits, no hay ningún problema. Solamente cambias la configuración de 64 por 32 y procedes con la descarga. Bien, vamos a pasar todo este comando como se ve ahí. Vamos a escribir tal cual está ahí en la imagen. Vamos a poner subguión, en este caso amd64.dev. Y lo que va a ocurrir aquí es que se va a descargar, o en este caso ya va a instalar lo que viene a ser Google Chrome en Ubuntu. Vamos a esperar un rato a que esto se instale. Bien, el siguiente paso, el tercer comando, es agregar gdebi para poder instalar Google Chrome en Ubuntu. Este comando es muy sencillo y así es que también te lo voy a dejar aquí en la descripción del video, o en la misma pantalla te va a aparecer el comando que tienes que insertar. Bien, en este caso lo que te va a aparecer aquí son el tercer comando que tienes que ingresar de Google Chrome estable por la versión de 64 bits, y solamente vas a transcribir, como ves arriba en la imagen, poco a poco
Si va muy adelantado el video, puedes pausar y escribir el comando a tu tiempo. No hay ningún problema, nadie se apresura. Y así es que una vez que insertamos todo este comando, vamos a descargar lo que viene a ser la instalación de Google Chrome en Ubuntu. Y aquí le vamos a poner S para confirmar la instalación de Google Chrome en Ubuntu. Bien, una vez que ya se instala Google Chrome en Ubuntu, vamos a seguir en este caso con el siguiente paso. Vamos a esperar a que se desempaquete la instalación. Bien, ya casi está listo. Y lo siguiente que tienes que hacer aquí, muy importante, y te va a servir bastante, vamos a esperar. Aquí vamos a poner clear para limpiar los procesos anteriores. Y bien, aquí como último paso vamos a ingresar el comando Google-Chrome para que puedas abrir una nueva ventana. Esto es muy sencillo ya, solamente vas a poner Google-Chrome y automáticamente se va a abrir por primera vez lo que viene a ser la ventana de Google Chrome en Ubuntu. Y ya con esto estarías dando por finalizado, aquí le damos donde dice aceptar, estarías dando por finalizado lo que viene a ser la instalación de Google Chrome en Ubuntu. Y bueno, aquí ya puedes observar que se abrió la ventana de Google Chrome, que está instalado al 100%. Por ejemplo, si ingresas a una página, todo va a funcionar normalmente. Y también, como siempre, aquí te voy a compartir en mi canal de YouTube para que puedas saber más acerca de Ubuntu. Solamente pones Mundo Virtual Pro, el nombre del canal, y aquí abajo, como siempre, también te lo voy a dejar en la descripción del video, y te voy a mostrar varias técnicas relacionadas con Ubuntu, la descarga, la configuración, y para ello, como siempre, te invito a que te puedas suscribir también al canal para estar al tanto de estas configuraciones que voy a hacer en Ubuntu. Y bueno, vamos directamente a donde dice aplicaciones en este caso. Y tú puedes observar que aquí está, ya aparece Google Chrome y solamente lo añadimos a favoritos. Y con esto prácticamente tendremos Google Chrome instalado en Ubuntu para que tú puedas disfrutar, puedas navegar. Y en el siguiente video vamos a hablar acerca de Google Drive en Ubuntu, cómo sincronizar para que todo funcione correctamente. Y bueno chicos, espero que les haya servido bastante estos 7 pasos que consisten en la configuración e instalación de Google Chrome en Ubuntu. Como siempre, cualquier duda que tengas, me lo haces saber aquí abajito en la cajita de comentarios. También te invito a ver los siguientes videos donde hablo a mayor profundidad acerca de Ubuntu, algunos tips que te puedo compartir y sobre todo no te pierdas el siguiente video que está súper interesante. Desde aquí, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Hasta una próxima oportunidad si Dios quiere. Cuídate mucho. Chau, chau.